Vamos a hablar con Juan Pablo de María Aguilar, que es filósofo. Estuviste, Juan Pablo, en un debate con un compañero también que es filósofo, que eran miradas antagónicas, pero ahora venís como analista internacional y un tema que es muy interesante, ¿no? La ligazón del fútbol, 2030, el Mundial 2030 de fútbol que anunció la FIFA, que va a tener 3 partidos inaugurales acá en Sudamérica, Argentina, Uruguay y Paraguay. Después se va para Europa, que también son 3 países distintos, y hay un país de otro continente, que es Portugal, España y Marruecos. Un mundial muy atípico, pero nos interesaba no el hecho de hablar del mundial, del fútbol en sí, o del deporte en sí, sino la ligazón que tiene el fútbol con la política internacional, ¿no? Porque hay mucho de esto. Sí, así es. Primero, buen día, Dale, Roberto, buen día a todo el equipo de trabajo del Dedo en la Llaga, a la audiencia de este programa. Segundo, Francia, siguiendo con el fútbol. Y por suerte, en tercer lugar también, retomando lo que vos decías, la ligación que hay entre fútbol y política internacional, es insoslayable desde sus inicios, desde el primer mundial que se jugó, que tuvo por sede Uruguay en 1930, en adelante. Han estado íntimamente relacionados fútbol y política internacional, al punto de decir que son dos caras de una misma moneda. Y fíjate que este mundial que se jugará en 2030, nuevamente va a tener como una de sus sedes a Uruguay, porque se cumplen 100 años del primer mundial que tuvo por sede Uruguay, como decía anteriormente, en 1930. Cuando se cumplan 100 años en 2030, nuevamente una de las 6 sedes, primer mundial en la historia de los mundiales de fútbol, Roberto, que va a tener 6 sedes. Como vos estabas diciendo, 3 sedes en el continente, en la región sudamericana, Paraguay, Uruguay y Argentina, 2 sedes en Europa, en España y en Portugal, y una sede en África, en Marruecos más precisamente. Primer mundial tricontinental de la historia. Y eso, en relación con la política, no podemos dejar de lado, porque si nos remontamos a lo que fue la gran noticia de hace unos días atrás, cuando anunciaron tanto el presidente de la Conmebol es, para quienes no sepan, la institución que nuclea a nivel sudamericano a las distintas instituciones nacionales de fútbol de cada país de nuestra región. Su presidente es Alejandro Domínguez, y fue uno de los que anunció que una de las sedes del Mundial 2030 van a ser una triple sede, 3 países sudamericanos, como mencionaba, y también otro dirigente de fútbol, en este caso el fútbol argentino, el presidente de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, también justamente salió a anunciar esto luego de que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, lo anuncie, lo haga oficial. Que por supuesto esto llevó su tiempo de rosca, de diálogos, negociaciones entre la FIFA, dirigida por Gianni Infantino, y los demás dirigentes, en este caso de las instituciones de fútbol, tanto nacionales de Sudamérica como de su presidente, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Al punto de que esto se anunció con bombos y platillos, no solo porque se van a cumplir 100 años del primer mundial, sino porque también le da un lugar de relevancia a nivel geopolítico, no solo económico, a 3 países de la región sudamericana y en particular, por supuesto, a la región Sudamérica. Ahora, en esto, Juan Pablo, es muy interesante lo que estás expresando, porque se nota, se percibe cómo ese rol de la política internacional ha hecho que la FIFA vaya, por ejemplo, ya tenemos como antecedente más cercano, vamos a tener como antecedente más cercano, que el próximo mundial va a ser en Estados Unidos, en Canadá y en México. También ahí hay un juego de seducción a la política internacional, a una cuestión de intereses económicos que seguramente también está potenciado, y parece ser una tendencia de la FIFA, y eso se va a potenciar mucho más para el 2030. ¿Esto llegó para quedarse? ¿Será que lo internacional, esto de tratar de... Porque, por ejemplo, los países norteamericanos seguramente tendrá un trasfondo más allá de lo económico, por el cual fueron elegidos,
y que son países, por ejemplo, en plena disputa en Estados Unidos por la cantidad de inmigrantes que reciben de México esencialmente, que hay una disputa en donde un presidente reciente quería un muro para frenar esa inmigración, y parece que eso se está potenciando otra vez, el tema inmigratorio, y dentro de ese núcleo se da esta unificación de sedes entre México, Estados Unidos y Canadá. Otro tanto se podría decir con Marruecos, con España y Portugal, en donde también hay una fuerte inmigración del país africano para los dos países europeos, y sin embargo, más allá de esto, tratan de unificarse para la concreción de un mundial tripartito, como marcabas, como un hecho inédito, sin dudas, en esa parte, que en realidad van a ser 6, porque los partidos inaugurales van a ser entre Argentina, Paraguay y Uruguay, en donde también se da una situación hasta de un conflicto reciente por la hidrovía Paraná-Paraguay, entre Paraguay y Argentina, por también ya el anuncio en su momento de Paraguay de decir que no va a respaldar a nuestro país como modo de represalia por el tema de la hidrovía y el peaje que quiere cobrar nuestro país, no va a respaldar Paraguay a Argentina ante el Fondo Monetario Internacional. O sea, fíjate cómo las idas y vueltas de las relaciones internacionales están atravesadas en el marco de estos mundiales que se van a concretar 2026 primero y 2030 después, ¿no? Sí, por supuesto. Esto, lo que estabas mencionando y describiendo, Roberto, tiene absolutamente que ver con el tema que nos convoca para conversar y analizar, al punto que es tan indisociable la relación entre la política internacional y el fútbol, que en el caso de el Mundial 2030, 3 países de nuestra región, 2 que están en un conflicto bilateral actual, Argentina y Paraguay, por lo que decías, la hidrovía, Yacyretá, que aún no se soluciona, y por lo pronto no hay una solución diplomática, política entre los países. Este conflicto bilateral sigue en curso, pero aún así se puede decir ligeramente que lo que la política desune, el fútbol une. Y para desmenuzar este enunciado, pensemos que no es tan así, aunque así lo parezca, visto, digamos, de buenas a primeras, porque justamente el fútbol está atravesado por la política y viceversa, y este evento deportivo que se jugará dentro de 7 años, que justamente todavía falta tiempo y esto recién se está cocinando, no es algo que ya esté decidido definitivamente y se juegue dentro de poco, no, todavía quedan 7 años, y ante eso, los conflictos que haya entre los países que formen parte, en el sentido de que van a ser las sedes de este mundial, pueden ir resolviéndose. Creo que en eso el fútbol puede ayudar. La diplomacia deportiva, la diplomacia política del fútbol puede ayudar a o colaborar a que haya una resolución política mediante el diálogo y la negociación entre países, justamente por una tradición, una historia en común, dos países hermanos, que no es la primera vez que tienen un conflicto bilateral. Desde hace más de 100 años han habido distintos conflictos bilaterales, y el último, que aún está en curso, es esto que, por lo que vos estabas mencionando y escribiendo, que es la hidrovía y Yacyretá. En eso también soy un poco optimista al pensar y creer que mediante el fútbol, la diplomacia del fútbol se puede trabajar y colaborar para que esto se resuelva. Y además de eso, comentabas el caso del próximo mundial, Claro. que me parece también un caso muy importante para conversarlo. Va a ser el primer mundial trinacional de la historia de los mundiales de fútbol. Sí, porque el antecedente más cercano fue Corea-Japón, ¿no? En el Exacto. 2002. Exacto. Si mal no recuerdo. Y entonces uno dice, parece que ha llegado para quedarse esta modalidad por un tema de costos, por una cuestión de, a lo mejor, de turismo, de lógica de política internacional también, para tratar de contentar a todos los países que están pugnando por el Mundial, y que hay un enorme negocio que seguramente hay detrás en la conformación de quién va a ser sede de un Mundial, ¿no? Antes pareciera
que era solamente, bueno, lo era, un solo país el encargado de desarrollar un mundial, pero ahora, por todos estos aspectos que estamos describiendo, pareciera que lo que se viene va a ser esto, ¿no? Mundial de 3, de 6 sedes, y que va a abrir un poco la jugada en este aspecto seguramente. Sí, por supuesto. Esto que mencionabas del Mundial del 2002, que fue el primer mundial binacional de la historia de los mundiales de fútbol, Corea del Sur y Japón, posicionó a la región asiática en el orden internacional mundial, justamente favoreciendo el turismo y todo lo que eso implica, ¿no? En lo económico, tanto para las empresas, corporaciones, como para los gobiernos, los estados, la sociedad civil en su conjunto. O sea, desde la lógica liberal, podemos decir que se benefician las distintas partes en juego, en cuanto a que ganan todos. Esta lógica del win-win o ganador-ganador en los mundiales, más allá de las pérdidas que se puedan tener, también, digamos, cada uno gana una parte. Eso en los mundiales está patente porque, por ejemplo, en el caso que mencionabas, que estamos hablando, Corea-Japón 2002, también lo que se vendrá, hablando de manera, digamos, predictiva, en 2026, México, Estados Unidos y Canadá, a pesar de las crisis que hay, por ejemplo, entre, que vos mencionabas, México y Estados Unidos, la crisis migratoria, que sigue en tensión, que no ha terminado y que viene desde, por supuesto, desde hace años y décadas, y que se recrudeció durante el gobierno, vos decías, un expresidente, te referías a Donald Trump. De Trump, pero vos sabés que ahora, estaba leyendo, por ejemplo, ayer una noticia en el diario El País de España, que habla que hay una preocupación latente porque cada vez más se está dando este proceso inmigratorio, y hay una preocupación enorme desde Estados Unidos para con ese proceso inmigratorio que están recibiendo de parte de México, que no es solamente mexicanos, digamos, que es la puerta de entrada para varios países latinoamericanos, de Venezuela, de otros países centroamericanos también, que se está dando. Y todo esto seguramente va a hacer el escenario mucho más complejo. Uno supone también en la organización de un mundial tripartito como va a ser el próximo mundial. Ahora, no quiero dejar de preguntarte en esto, Juan Pablo, porque estamos ante una inminencia de una elección presidencial, faltan 2 semanas prácticamente, y en estas 2 semanas se puede dar un escenario en donde tengamos a un presidente como Javier Milei. Ojalá que esto no ocurra, pero puede darse el escenario, que Milei llegue a la presidencia diciendo: yo no negocio con Brasil, no negocio con países comunistas, no negocio, el Mercosur tampoco me importa, no negocio con China. Y uno dice, bueno, a partir de ahí, tanto China como Brasil son los 2 principales países que le dan en la balanza comercial a Argentina, en cuanto a la transacción comercial con esos 2 países y el nuestro. Sin embargo, parece que a Milei esto no le importara. ¿No puede llegar a ser mucho mayor complicado el escenario económico, política internacional con Milei haciendo lo que él dice que va a hacer con el Mercosur, con Brasil, con China? Bueno, hablando puntualmente de política internacional, ahora por tu pregunta, claro, vamos por ese lado. Sí, claro. Aprovechando tu presencia. La veía venir conociéndote. Sí, Roberto, por supuesto. La postura de Milei en cuanto a lo que dijo al respecto, que vos bien lo mencionaste, es peligrosa y a la vez es irrisoria. ¿Y por qué digo que es irrisoria? Y hasta ridícula. Porque en la práctica, la política internacional, las relaciones internacionales, estrictamente en lo político, no admiten binarismos. Esto de que un gobierno nacional no negocia con países que considera de izquierda o comunistas, sea, llámese China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Brasil o el que sea, es absurdo, no se realiza. ¿Por qué? Vayamos a un ejemplo concreto. Bolsonaro tenía una misma postura discursiva, la misma que tiene Milei hoy en día, y cuando fue presidente no la puso en práctica. Le fue imposible poner en práctica esto de que no iba a negociar con países que consideraba
de izquierda, comunistas, porque los convenios internacionales, tanto bilaterales como más allá de lo bilateral, lo hacen los estados, más allá del gobierno de turno, y en ese sentido, Bolsonaro no le quedó otra que seguir negociando con China. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que Javier Milei, por más que diga, haga cacaree un poco que no va a negociar con comunistas, ni con Brasil, ni con China, después la misma coyuntura de la política internacional no lo va a permitir. Exacto, Roberto, no lo va a permitir. ¿Y por qué dice lo que dice entonces? Yo creo que lo dice para provocar, para llamar la atención, para tener más prensa de la que ya tiene, para que más medios, programas de medios, comunicadores de medios, de programas de medio de comunicación y también operadores de redes sociales estén ahí replicando lo que dice o entrevistándolo para justamente poner titulares en distintos medios y también que en las redes se haga eco de esto que dijo Javier Milei. Y fíjate que China y Brasil son dos de los socios más importantes que tiene la Argentina en lo económico comercial. Va a ser imposible que rompa relaciones con esos dos países la Argentina si Milei llegara a ser presidente. Es pegarse un tiro en los pies si lo hacemos, ¿no? Exacto. ¿Cómo vamos a perder el vínculo comercial con Brasil, con los dos países que más negociamos? Exacto. Son los dos principales socios comerciales de la Argentina a nivel mundial, Roberto. Por eso es imposible fácticamente que ocurra lo que dice Milei. Por eso digo, es peligroso, sí, pero a la vez da risa, porque ningún presidente podría, digamos, de un país de nuestra región, romper relaciones con la potencia comercial y económica número 1 del mundo, que ya es China desde hace un tiempo a esta parte. Y por supuesto, Brasil es otro gigante comercial. No es para menoscabar a Brasil, porque es una de las grandes potencias comerciales, la número 1 de la región latinoamericana caribeña y una de las 8 más importantes del mundo. Bueno, viste que hay una frase siempre que dice en lo económico que cuando Brasil se resfría, cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría. Y en ese escenario uno dice, ¿vas a romper con Brasil con lo que ello implica? ¿Vas a romper con China con lo que ello implica? Parece increíble. Ahora, ¿cómo es posible, Juan Pablo, según tu lectura, tu mirada, que este tipo de propuestas tenga eco y que la gente, o por lo menos una porción importante de la sociedad, lo elija de todas formas? Porque leía durante la semana algo que publicaba en Twitter Martín Caparrós, el escritor y periodista reconocido de nuestro país, y él decía, yo entiendo la indignación de la gente, entiendo que esté enojada, que esté malhumorada con la dirigencia política tradicional, eso es una cosa, pero otra muy distinta es elegir como opción a algo que va a empeorar mucho más de lo que se está actualmente y por la cual la gente está enojada. Palabras más, palabras menos, decía eso. Yo voy por ese lado. ¿Cómo puede ser que una porción importante de la sociedad se sienta atraída por ese tipo de mensajes? ¿O pensás que el mensaje que diga Milei directamente no cuenta para esa gente? Que lo votan como se votaba en el 2001, o que se estaba bajo el lema que se vayan todos, y en ese marco decía, bueno, yo voto, pongo 2 fetas de salame en el sobre, pongo algún dibujito animado. ¿Pensás que Milei es eso, un dibujito animado o una especie de salame que se vota como voto castigo, pero no se consideran las propuestas de Milei en sí? Hay un aire de época, un espíritu de época muy similar hoy en día al del 2001, que vos recién lo mencionabas, Roberto. En eso creo que el voto es fuertemente emocional. Cuando se dice la gente vota con el bolsillo, en realidad no. Algunos sí lo hacen, pero gran parte del electorado, la mayor parte, vota con las emociones. Y Milei es un claro ejemplo de un candidato a presidente que fue votado por este voto emocional. Que hablando de esto, hace poco hablaba con una amiga, Jimena Molina, a quien le mando un gran abrazo, y ella me planteaba cuando hablábamos de este tema, ¿no te parece que hay un voto disidente hoy en día? Que no es lo mismo que hablar de voto bronca, que se dio en el 2001. Cuando hablaba de 2001 me acordaba del voto bronca.
que hubo muy poco porcentaje del electorado que fue a votar. Y el voto bronca era el llamado voto nulo, que mucha gente o rompía las boletas y las ponía dentro del sobre, o no llegaba a ser voto blanco cuando el sobre no tiene ninguna boleta. Claro. O llevaba aquello papel picado y ponía dentro del sobre y luego lo depositaba en la urna. A eso se le llamaba, y se le llamó durante varios años, voto bronca. Bronca contra los políticos, contra la clase dirigente política. Hoy en día, yo creo que más que voto bronca se da esto de voto disidente. ¿Sí? Está en disidencia con los políticos y las políticas que desde hace mucho tiempo están en ese trabajo, desde hace años y décadas. ¿Viste cuando se dicen las mismas caras de siempre? Sí. Bueno, en gran parte es así, en gran medida es así. Y también fíjate, Roberto, que sumado a esto, también esa falta de respuesta de que tanto reclama la gente, el electorado, de los políticos y de la política, ante las demandas, reclamos, necesidades, que no llegan justamente a satisfacer estas demandas y necesidades del electorado en su conjunto. ¿Y por qué digo voto disidente y no voto bronca? Porque hoy en día, a diferencia del 2001, hoy en día mucha gente va a votar. No pasa lo que pasaba en 2001, que era menos del 30% o menos del 40%, no recuerdo exactamente el número preciso, que iba a votar. Había mucho abstencionismo en ese tiempo. Mucha gente no iba a votar por bronca. Y los que iban a votar también lo hacían con bronca. Hoy en día hay un gran porcentaje del electorado argentino que va a votar. Y ahí yo creo que se aplica el concepto de voto disidencia. Voto disidente. O sea, vos decís que se vota emocionalmente. Se vota una cara. Una vez hablamos con Fabián Harari, que es además historiador y gente de la vía socialista. Y Fabián Harari nos decía, catedrático de la UBA él, y él nos decía, la gente no vota un programa, no vota una propuesta, no vota un proyecto, vota caras. No, nosotros no sabemos quién va a ser el próximo ministro, no vota un ministro, no votamos un ministro, no votamos una política de gobierno determinada. Lo que se vota son caras, sensaciones, o en su efecto, como decías, emociones. No es un error, no deberíamos votar, razonar más nuestro voto, tratar de decir, a ver, che, ¿qué propuestas tenés? ¿Cómo me puede llegar a afectar esto? ¿O estamos exigiendo demasiado? Sí, somos muy exigentes algunos con el voto a la hora de votar, cuando buscamos e intentamos convencer al otro de que no tanto a quién tiene que votar, primero que vote, que vaya a votar, la importancia del ejercicio del derecho político de votar, y después a quién votar, por supuesto. Pero fíjate también, Roberto, que me parece ingenuo creer que la gente vota mal o yerra en su voto porque sí. Hay un montón de razones, no solo emociones, que los llevan a decidir su voto. Por supuesto que lo emocional me parece el factor preponderante. ¿Vos compartís con esa frase de que el pueblo nunca se equivoca a la hora de votar? No, en realidad no lo pienso por ese lado. Creo que las equivocaciones o errores se ven, digamos, sobre la marcha luego del ejercicio del voto. Porque más allá de lo que uno razone a la hora de votar, la cuestión individual también está atravesada por lo colectivo, por un sentir, no solo por un pensar colectivo. Y en eso el aire, el espíritu de época tiene mucho que ver. Digamos, retomo esto que estaba diciendo. Vos sabés que me cuesta me parece que yo disiento lo que está marcando Juan Pablo, porque yo no sé si hay una preponderancia por lo colectivo en la actualidad. Al contrario, yo creo que se da más la circunstancia, insisto, es una mirada, tranquilamente puedo estar equivocado yo, es una mirada que se me ocurre en sostener que hay más una lectura individualista que colectivo, que la salida para mucha gente, o la que quiere pregonar mucha gente, es el individualismo, la meritocracia, y es por eso que sectores como los de Milei, como los de Patricia Bullrich inclusive, no te proponen una salida colectiva, sino más bien meritocrática o individualista. ¿No considerás que eso se da? Y fíjate esta circunstancia también, ¿no? Que si sumás los votos de Milei y los de Patricia Bullrich, te da más del 50% del electorado que fue a votar en las PASO nacionales
que adhiere a esa teoría. Pero eso es una lectura mía nada más, que puedo estar, insisto, con un yerro en cuanto a la apreciación, pero no sé si es esto lo que podría encuadrarse dentro de lo que estás marcando como una política electoralista basada en la parte colectiva. ¿Cómo evalúas ese tipo de percepciones? Comparto lo que vos decías. Uh-huh. Justamente el individualismo del que estabas marcando, digamos que lo reflejan muy claramente estos dos candidatos, es algo que se ve y es algo que tiene mucho que ver con los 90, con los principios de este actual siglo XXI, pero a la vez también, yo me refería, Roberto, quizá algo más sociológico y político que tiene que ver con que estamos en una sociedad que fomenta el individualismo, la meritocracia, y políticos, más precisamente candidatos a presidente de la nación, que también refuerzan este individualismo existente, que proponen justamente una salida individual y no colectiva. Pero yo veo lo colectivo desde como te decía, desde lo social y lo político, en cuanto a que esto es un sentir y un pensar mayoritario. Digamos, hay mucha gente que no solo a la hora de poner el voto, más allá de lo electoral, cree que la salida es individual, que uno se gana lo que tiene con su esfuerzo propio, con su mérito, y de ahí la meritocracia, y que no hay, digamos, ningún proyecto colectivo, ni un Estado presente que te ayude a salir adelante. Muy de los 90, como decía, ¿no? Por supuesto. Muy de los 90. Muy de los 90 y también lo que vino después, ¿no? Digo, los principios de los 2000, que fue como la exacerbación de esto que lo vivimos en los 90. Y además, fíjate que también lo que hoy en día podemos ver en este sentido es que ha crecido la participación política ciudadana en esto de ir a votar, poner el voto. Sí, vos sabés que yo... Pero a la vez una cosita, sí, pero a la vez también, a medida que creció eso, proporcionalmente creció esto que estabas diciendo. Claro, el individualismo, la meritocracia. Yo me lo planteo esto, si dice, siempre es mejor que se vaya a votar a que no se vaya a votar, pero suponiendo, ¿no?, este escenario hipotético, que si mucha gente va a votar a Milei y a último momento decide no ir a votar, me parece mejor opción que de que vaya a votar y que vote por Milei. No sé si se entiende ese juego. Si mucha gente que decide votar a Milei dice, no, prefiero no votar, yo preferiría que no vaya a votar antes que vote a Milei, ¿se entiende, no? Sí, por supuesto, y hasta lo comparto. Ahora, si le damos una vuelta de tuerca a esto que estás diciendo, Roberto, también es importante que vaya a votar, y si quiere votar a Milei, que lo haga, porque también en nuestro país y nuestro sistema político electoral está permitido que uno vote a aquel que quiera votar, al que elige votarlo. No, seguro, pero por supuesto, teniendo en cuenta que va a ser muy peligroso para la Argentina, para la sociedad en su conjunto, que Milei sea presidente por todo lo que viene diciendo que va a hacer. Fíjate que en eso es diferente, y acá ya termino, es diferente a, muchos lo comparan con Menem, él mismo se compara con Menem, que fue el mejor presidente desde la recuperación de la democracia en adelante. Sin embargo, Menem había dicho en su momento que si él decía todo lo que iba a hacer no lo hubiesen votado, y Milei está diciendo cosas que va a hacer que son terroríficas para el pueblo argentino. Te está advirtiendo, pero se lo vota igual. Se lo vota igual. Mucha gente piensa votarlo igual. Bueno, ¿viste la diferencia que hay? Hay una diferencia, sí. Exacto, en esta época, y Milei como candidato a presidente, y 1989 y Menem como candidato a presidente. Yo puedo decir entonces hay una involución ahí de la mirada electoralista, o en la mirada electoral. O se podría interpretar de esa forma, ¿no? Porque antes, alguien que, de hecho, al propio Macri le ha pasado en el 2015, la campaña electoral de Macri era: no te vamos a quitar ningún derecho que ya tenés, no te vamos a hacer nada de eso. Y ahora, sin embargo, Patricia Bullrich, en menor medida, pero sobre todo Javier Milei, dice: te vamos a quitar todos los derechos, no nos importa nada todo lo que hayas ganado, esto se cambia absolutamente, palabras más, palabras menos, te dice esto, y la gente va y lo vota igual. Algo pasó, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que bien que marcaste esto de lo que fue Macri como candidato a presidente en 2015. Sí. Que no vamos a devaluar, que vamos a terminar con la inflación, que los trabajadores van a ganar más y mejor de lo que vienen ganando. Vamos a quitar el impuesto a las ganancias. Etcétera, etcétera, etcétera. Después hizo todo lo contrario. Daniel Scioli en ese momento, su contrincante, el otro candidato a presidente, le había dicho: vas a hacer todo lo contrario, no le mientas a la gente, etcétera, etcétera. Tenía razón Scioli, el tiempo le dio la razón. ¿Te acordás la respuesta de Macri en ese entonces? Diciendo: ¿en qué te has convertido, Daniel? En un panelista de 678. Sí, inolvidable, hasta el día de hoy la recuerdo.
Tremendo. Juan Pablo, gracias por tu visita y seguramente te vamos a seguir teniendo porque es muy interesante siempre contar con tus apreciaciones. Gracias a vos, Roberto, y al equipo de trabajo del Dedo en la Llaga y a la audiencia de este programa. Un placer haber estado nuevamente por acá. No, al contrario.